Gente, ya le di a grabar, así que nací por este video, gente. La neta, nací para este video. Eddie Lebat presenta ¿Por qué hay pobres que se creen ricos? Síndrome de Doña Florinda. Vamos a verlo. ¿Por Dale. qué hay personas de clase trabajadora que desprecian a los pobres? ¿Por qué alguien que vive con lo justo se burla del vecino que vive igual o peor? En México y en general en América Latina, España y en muchas partes del mundo, no es nada raro encontrar este fenómeno. Es lo que les estaba comentando hace rato, de que, o sea, por desgracia hay mucha gente que tiene muchos complejos con la clase social. Estamos muy divididos en muchos sentidos de una manera muy profunda, que simplemente cualquier cosa que se dé, entre comillas, gratis, lo quieren acaparar de trancazo. Así que pues es triste, ¿no? Cuando, por ejemplo, te dicen, pues, si todos pagan sus impuestos, habría más cosas para todos, ¿no? Y, no, es que el señor político, quién sabe qué. Sí, pero si pagamos todos y nos ponemos en plan de vamos a buscar transparentemente que se gasten bien nuestros impuestos, pues ahí otro tema sería, pero no, porque muchos, no, qué hueva, por eso le pago. Imaginemos que eres el jefe del Estado, ¿vale? ¿No te gustaría tenerlo supervisado de que en efecto haga lo que necesitas que haga porque le pagas? ¿No? Recuerden, el Kiko se lava al chavo y eso que el chavo no tenía nada. Soy pobre de plata, pero rico de corazón, pero Panda seguirá viviendo de trabajar. ¿Trabajar? ¿Qué? Ya estoy, pero ni un peso tengo ahí. Ese complejo de la clase social siempre hubo apenas 4000 años atrás. ¿Cómo? No entendí. Gracie Miranda 538, hola. Hola. Personas que, sin pertenecer realmente a las élites, actúan como si lo fueran. Gente Ey. que se alinea con discursos discriminatorios, que desprecian a los migrantes, a los indígenas, a los pobres y a los desvalidos, incluso si ellos mismos pertenecen a esas poblaciones. A este fenómeno se le conoce popularmente como el síndrome de Doña Florinda, inspirado en el personaje de mismo nombre del Chavo del Ocho, personaje que, viviendo en la misma vecindad, se creía superior al resto. Pero esto no es solo un capricho cultural, No, no tiene es un capricho posibles cultural. explicaciones. El escritor argentino Rafael Ton acuñó el término en su libro de mismo nombre, El síndrome de Doña Florinda. Un libro que desafortunadamente no encontré para compra digital, por lo que tuve que leer diversos artículos y varias entrevistas al autor para entender su planteamiento. Bueno, En también esa habría que línea, ver qué tan académico es, ¿no? O sea, si nada más es una opinión bien estructurada, pues también. O sea, bueno. O sea, se entiende, pues. Se entiende que sea complicado de verlo. Es que hay muchas cosas. Curiosamente, actualmente hay muchas como preconceptos que dicen el síndrome de tal, el concepto de tal y quién sabe qué. Y no necesariamente son un estudio serio. O sea, simplemente son como una opinión muy estructurada. Por ejemplo, los tipos de apego apenas descubrí que es una teoría, que ni siquiera es teoría, es como era un discurso de un sacerdote evangélico donde hablaba que para mejorar el matrimonio entre los cristianos, pues habría que entender cómo uno muestra apego y amor hacia el otro, ¿no? Entonces, de ahí se inventó la teoría de los tipos de apego, ¿no? Y ahora hasta muchos psicólogos caen en que es una teoría bien fundamental. Es como, no, espérate, no hay una forma de apego, existe el apego y es complicado. Me voy a dormir, nos vemos mañana, claro, Arturo. Y para me describo que ese comportamiento es por parte peor de ignorantes. Vamos, Roblox, construye un barco para el tesoro. Esos son los bienes. Los bienes bien estructurados no son acompañados de hechos o datos fuertes. Por eso les digo, a veces puede haber una opinión muy bien estructurada, pero no necesariamente tiene datos fuertes. Entonces habría que ver desde dónde lo formula, si realmente hay datos o hay algo detrás. Porque si no, nada más como una opinión correlacional y que algo sea correlacional no significa que sea causal, y esas son cosas muy distintas. No me olvides, claro, Arturo Costa. ¿Quién era? No es cierto. Dice, es como creer en Dios, pero tu fuente es la palabra de otro que habla de... Ajá, algo así. Después están los que dicen, pero eso lo hago nada más porque soy... porque me crea mejor que el otro. Sí. Sí, existen los que luego dicen, no, pues... no, pero es que simplemente soy mejor. Sí, es que, miren, para mí una explicación lógica de esto, correlacional, y es una opinión, por favor, es que si los mexicanos tenemos este complejito aquí Panda no opinaré porque no soy estadounidense y eso qué tiene que ver.
Bueno, entonces, aquí en México está el problema de que desde el virreinato tuvimos este complejo de pertenecer a la élite, ¿no? Porque era la más aventajada en una sociedad virreinal. Entonces, si tú querías tener grandes ventajas en el virreinato, necesitabas decirte que eras de españoles. Y se nos quedó ahí esta onda de apegarnos siempre a lo más prestigioso, entre comillas, ¿no? Y ese es el discurso del cual se aprovecha la derecha mexicana, que como que es un puente para que tú seas de clase alta, ¿no? Porque la gente de clase alta es de derechas, ¿no? Por eso están apegadas a la religión, a los negocios, a la vida llena de lujos, porque la derecha mexicana está llena de ricos, ¿no? Esa es la ilusión que te quieren vender. Entonces, cuando hay gente pobre, entre comillas, que apoya a la derecha, es porque tiene esta ilusión que apoyando a la derecha pueden hacer ese brinco a una clase social más alta. Y no es así. O sea, ay, no. Los latinos en general, no sé, yo me quiero resistir a decir esto es Latinoamérica en general, porque no conozco a todo Latinoamérica, ¿vale? No, o sea, no me atrevo a decir típico latinoamericano promedio, ¿no? Es más, ni siquiera me atrevo a hablar simplemente de todos los mexicanos, ¿no? Porque sé que cada estado es bien complejo. Entonces, yo siempre tomen en cuenta que cuando yo hablo de mi propia cosmovisión, ¿no? O sea, del límite que tengo de visión de donde yo vivo, de la gente que convivo, ¿no? De la zona en la que yo me he desarrollado y de los lugares que he visitado, como por ejemplo, yo he visto de esta perspectiva desde Puebla, Chiapas, Veracruz, Guadalajara, Monterrey, Nuevo León, ¿no? O sea, Chihuahua, ¿no? Las Californias, ¿no? Toluca, Estado de México, ¿no? Y yo hablando con algunos entes que implican en la política mexicana, ¿no? Por ahí. No es que conozca a los de alto grado, pero digamos que topo unos cuantos que pues, andan ahí. No en el centro, pero sí están ahí siendo testigos de algunas cosas, ¿no? Pero vamos, por favor, jugar construir los viernes, por favor, es que es viernes de Roblox. Hoy no es viernes. Para mí también viene del virreinato por la división racional que hubo. Por ejemplo, en mi país está la expresión trabajar como un negro se utiliza para decir cuando explota el trabajo, sí, claro. Esto debería llamarse Estados Unidos. No, porque eso sería traición a la patria. Aquí nos llamamos los Estados Unidos mexicanos. ¡Viva los Estados Unidos de México! No es racial, es económico y clasismo. ¿Quién es William? ¿De qué me hablas? Entonces, entonces por eso, siento que ese es el juego de la derecha, ¿no? Siempre te venden la idea de que, es que ahí está el trampolín a las clases más altas. Y no, no es cierto. O sea, son los primeros que se olvidan de ti. Por ejemplo, a mí me parece gracioso que las marchas del PAN le pagan a sus asistentes de hogar para que marchen ahí en nombre de ellos, ¿no? O sea, yo acarreé 25 protestantes, pero son trabajadores de su empresa que ni siquiera comparten lo que quieren. Por eso luego se van con la pinta de que no, nosotros tenemos miles de votos y cuando ven en la urna, realmente los que votaron por eso fueron como dos, tres. Ya la tienen ahora, ok. La derecha vende la mentira que puedes crear tu propio negocio. Sí, básicamente. O que puedes ser más rico simplemente por compartir sus ideales. Y no es cierto. Nunca caigan en esa mentira, ¿eh? Ton señala que las personas que han logrado un poquito más que el resto sienten la necesidad de marcar distancia respecto a quienes no lo han logrado. Esto debido a que han internalizado una promesa de movilidad social estilo pequeño burgués, y con ello han desarrollado una suerte de resentimiento hacia quienes están debajo de ellos. Según Ton, estas personas sienten vergüenza de sus raíces. Otra vez, Z. Mi opinión se reduce a mi cosmovisión, a mis límites. Desconozco si eso es así en Perú, para serte sincero. Desconozco si esto funciona así en Perú. No soy de Perú, no conozco mínimamente a alguien en Perú y no he hablado con gente de Perú para contrastar opiniones, la neta. Hay cosas que veo por las noticias, pero sé que esa no es la opinión toda, no es la opinión absoluta y también sé que a veces las noticias se sesgan. Novedad, ¿verdad?
¿En México no puedo crear un negocio? Claro que sí, nada más que, a ver, hazlo sobrevivir. Aquí el problema no es crear el negocio, el problema es que sobreviva el negocio. Eso es bien gracioso. Eso es bien gracioso. O sea, puedes crear un negocio, claro, ponlo donde gustes, hazlo en la forma que gustes, pero que aguante. Ese es otro tema. Eso es otro tema porque aquí en México somos mucho de costumbres, ¿vale? De hábitos. Hay negocios que no jalan porque simplemente la gente no está habituado a consumir eso. O no fue recomendado por la tía Chonita que está queriendo apoyar a su sobrinito que puso un puesto de hamburguesas, ¿no? O sea, si no, no, no. Y muchos negocios funcionan. De hecho, gracias a que, pues, es como muy familiar, ¿no? O si todo el mundo apoya algo, todos jalan. O sea, es como una ola, pues. Hay que vender pasteles del Costco. Sí, sí, sí. Si no se lo va a hacer por mi culpa, por el Estado, por, una parte es tu culpa. De hecho, la mayor parte es tu culpa, ¿no? O sea, si no entiendes el mercado, no va a funcionar el negocio. Bueno, al menos aquí en México. Si no tienes bien tu mercado y cómo funciona y cómo promocionarlo y no tienes las relaciones públicas necesarias para que funcione, no funciona. No funciona. Mi culpa no. Puede ser tu culpa. Eso, digamos que es compartido. O sea, es tanto el sistema, tus relaciones sociales, la economía, tu culpa. Es un poquito de todos. Y si fallo será por mi culpa. Eso es un gran peso para ti, panda. No sé, no. Yo no he puesto ningún negocio para decir, "Ah, pues es culpa del White Z." ¿Por qué no creció el negocio, Abismo? Porque, maldita sea, el White Z me dijo Stonks y yo, ¿qué? Y como no le puse atención a sus consejos millonarios, pues se fue a la fregada. Maldita sea, White Z. Es que no puedes competir con una multinacional, por ejemplo, si vendes 20 hamburguesas, pero viene una multinacional que le vende 10, además del peso, el nombre de esa multinacional. No hay competencia en esa. No, pero es que te digo, aquí el juego en México es como, no quiero decir es diferente, pero es particular, es rarito, ¿eh? Es súper rarito, porque por ejemplo, tal vez no te hagas millonario, pero sí puedes sobrevivir vendiendo hamburguesas, simplemente si las pones cerca de tu colonia y conoces bien a los vecinos. Entonces te van a apoyar para que para que consuman tus hamburguesas. O sea, no van a ser no te van a hacer millonario, pero vas a aguantar. Ahora bien, si te vas a un lugar donde no conoces a nadie, si quieres meterlo como si fuera un negocio nuevo, uf, suerte. Ahora sí, ahí entra de compite contra una multinacional. No, pues ya valiste, ya valiste. El de tacos vendiendo tacos con troca. Hey. Me encanta que esta teoría venga de un argentino y lo entiendo porque si bien nos dicen, yo siempre diré que somos los más clasistas que el otro. Sí, de hecho en México somos más clasistas que racist, ¿no? Más que, o sea, porque seamos sinceros, ¿no? Las razas existen para los racistas. Seamos sinceros en ese punto, ¿no? Yo soy Petra y me desaparezco. Ok. Entonces, sí, clasismo, eso es innegable. El clasismo nos está ahogando. La verdad es que una de las cosas que nos está ahogando como mexicanos es el clasismo, es horrible. O sea, el centro de México solo compran tacos de la esquina. Sí, no. O sea, así como vas a ver un millonario yendo a los restaurantes más caros y exclusivos del país, que es así, o sea, hay muchos restaurantes con estrellas Michelin y un montón de comida bien cara. Así como lo vas a ver y ver que está yendo ahí, también va con doña Chonita, la ex vecina, la ex vecina que pidió apoyo para que vayan a comprar las hamburguesas de su sobrino que no está consiguiendo trabajo, y pues también vas a ver ese multimillonario comprando esas hamburguesas para ayudar al negocio de doña Chonita, y también no las hace mal, ¿sí me entiendes? No te contradigas, hablo de mexicano normal. Es que eso pasa en México, o sea, así como vas a ver un multimillonario mexicano comprando en el restaurante más caro, luego va a ir a las memelas no sé, con doña Petra, que hace muy ricas las memelas y pues la ha comprado por décadas porque también apoya a la vecina, ¿no? Y también apoya a doña Tomasa, que su sobrino puso un puesto de hamburguesas en los viernes en la noche, pues los viernes en la noche va con su familia a comprar unas hamburguesas porque también quiere apoyar mientras come rico, también apoya la economía local y tenemos ese sentido, o sea, es bien raro, ¿no? Por eso digo, es extrañísimo, porque así como vas a ver a gente multimillonaria mexicana comprando en negocios súper carísimos, en lugares bien exclusivos, luego los vas a ver comprando una memela, sentados en un banquito de plástico, con un Boeing de vidrio, porque nada, créeme, nada igual a ese sabor.
Créeme, jamás vas a encontrar ese sabor en ningún lugar más que en ese lugar. Entonces, es hermoso, es hermoso. Por eso es México mágico. Y siempre superamos a la IA por eso. O sea, créeme, créeme. Yo te apuesto 1000 veces. Te apuesto mil. A que en algún momento hubo alguien que vio a Salinas comiendo tacos en un puesto de esquinero. O unas memelas en un puesto así de la calle. Te lo aseguro así. Entonces, ¿puedo hacer negocio y competir con Doña Pelos? No, si conoces a los vecinos, te van a apoyar, más no es competencia. Ahora, que te salga bien. Por eso te digo, ¿puedes poner cualquier negocio? Claro. Que funcione. Ese es otro tema. Ese es otro tema muy, muy, muy distinto. De su país e idealizan lo europeo, lo yanqui, lo extranjero, lo blanco, pues piensan que eso les da más estatus. Pero, ¿por qué se comportan así? A mi parecer, Ton ofrece un enfoque más descriptivo que estructural, en el cual, seguramente por su contexto argentino, mete en el mismo saco el clasismo aspiracionista y lo que en México típicamente conocemos como malinchismo. Malinchismo. Es decir, desprecio por lo propio y nacional. Es curioso que el malinchismo nace de Octavio Paz, no es como un estudio de un sociólogo serio. Simplemente es Octavio Paz dando una descripción de los fenómenos de cómo se transforma lo mexicano en el extranjero. Es bien loco eso. Realmente me acabas de confiar que el socialismo no se podría aplicar porque debe traicionar y no ser forzado. ¿Cómo? No entendí. El socialismo se puede aplicar. Nada más que el problema ahorita es el clasismo y el aspiracionismo y lo que acá tenemos como el malinchismo. Debe traicionar. ¿Qué debe traicionar? El socialismo no traiciona. El capitalismo sí te enseña a traicionar, ¿eh? Siempre lo del exterior bueno, lo europeo mejor, es la mentalidad de muchos. Sí, pero ¿sabes qué es raro? O sea, a mí me rompe mucho el esquema. Porque seamos sinceros, yo también de chico tenía esa idea de que, wow, en Europa los mejores valores, las mejores cosas, son gente superior, ¿no? Yo pensaba así, para serle sincero. Pero luego te das cuenta que, por ejemplo, yo conocí a un señor que tiene unos negocios y él pidió unas máquinas que necesitaba para sus empresas, las pidió en Europa, ¿no? O sea, son unas máquinas muy en específico que simplemente ellos las hacen y tienes que hacer el pedido y está como que muy mandado a hacer, no sé si me doy a entender, es como muy artesanal. O sea, en el sentido de que tú tienes que hacer el pedido, ellos lo hacen con unas especificaciones únicas simplemente para las necesidades de tu empresa, ¿no? O sea, es una máquina muy, muy en específico de unas cosas para manufactura. Y pagó un montón de dinero, ¿no? O sea, pagó como 2 millones, 3 millones, una cosa así, ¿no? O sea, juntó el dinero para comprarla en directo. Y se estaban haciendo güeyes los europeos. Literalmente tuvo que levantar una demanda a Interpol, a la empresa, para que le resolvieran la situación hasta que se la resolvieron, ¿eh? Porque ya se estaban haciendo bien mensos y, o sea, tardaron 2 años y medio para entregárselo, porque realmente no querían entregárselo. Hablas del capitalismo entre países capitalistas. Sí, güey, Z. Sí, güey, Z. Claro. Y llamaron a hacer cumplir la ley, que God, ¿no? Sí, pero es por un organismo internacional. No llamó al presidente, ¿sabes? Llamó a la Interpol. Y tardaron 2 años y medio, ¿eh? 2 años y medio. Bueno, eso es como todos. Uno puede hablar mal de cosas malas de su país, pero cuando lo dice un extranjero, todos saltan a su cuello. Sí, sí, sí. Sí, claro. Claro. Entonces, a mí se me hizo bien loco, ¿no? Porque yo decía, porque él cuando hizo el contrato, decía, que se lo iban a entregar en 6 meses, que la fregada. Y imagínate, terminaron siendo 2 años y medio. Y aparte, o sea, eso es lo que como que me explotó la cabeza, ¿no? O sea, porque dirías, pues, un país europeo, pues es honesto, ¿no? Y te das cuenta que no, o sea, te das cuenta que no se trata de fronteras, ni de culturas, ni de ideas, ni de países, sino de humanos y de nuestras naturalezas y de cómo nos vamos formando en contextos para simplemente, o sea, en una realidad donde uno tiene que pisar al otro para sobresalir o tan siquiera sobrevivir, nadie se salva, ¿eh? O sea, uno pensaría que en otros países es distinto, pero te das cuenta que no tanto. Simplemente cambia la forma. Ah, no llamó al presidente con un servicio público. Chispas, demoró mucho, ¿no? Pues
No llamó al presidente, llamó a la Interpol. Primero llamó a la embajada mexicana, luego la embajada mexicana contactó a la Interpol tuvo que ir a hacer, o sea, imagínate lo que escaló eso, ¿no? O sea, tuvo que llamar, la Interpol tuvo que intervenir, tuvieron que agilizar todas las actividades de comercio y otra vez tenía en su contrato entrega de 6 meses y ya no le querían devolver el dinero porque si en el contrato ahí dice que si la entrega supera el tiempo de espera, no se le regresa nada y que la fregada, ¿no? El servicio público funcionando. No sé qué tan público es la Interpol, amigo. Sinceramente. No sé, contacta a la Interpol. A ver. Entonces, y tuvieron que agilizar todo y además tuvieron que ir a la Cámara de Comercio y un montón de cosas bien, bien raras, ¿no? O sea, movidas. Pero yo decía, wow, ¿no? O sea, los europeos, ¿quién lo diría? Igual apenas una prima se casó con un alemán. Yo no diría, pues, es un señor de primer mundo, ¿no? O sea, 1 euro, ¿cuánto te dura acá, no? Adivinen quién pagó la boda. Ah, mi prima. Ay, qué momentazos, pero bueno. ¿Dónde firmó un contrato sobre acordó no cumplir si fallaba la entrega? Es que es lo chistoso. Nunca firmaron nada porque todo fue por tratos de internet. O sea, todo fue por llamada. Y todos los acuerdos estaban registrados en llamada. O sea, tal cual no hubo firma. Eh, Cuando ellos le presentaron, por eso les digo, a mí me rompió mucho la cabeza porque esta empresa literalmente mostró un contrato firmado. ¿De dónde? Si todo fue acuerdo por teléfono. Aprovechados, existe en todo el mundo. Sí, sí, sí. O sea, imagínate. O sea, esta empresa se inventó un contrato escrito firmado. Eso es falsificación, sí. Sí, eso es falsificación. Y las llamadas, el señor las tenía registradas y vaya, fue un pleitazo. Pero bueno, loca. Entonces, Europa, potencia mundial, claro, potencia mundial. Entonces, por lo menos dime si estaba guapo el alemán, así vale la pena. Pues mira, te lo pongo sencillo. No es tan distinto al tipo que está aquí en la foto. Nada más que súper rojo porque apenas le tocaba el sol. Parecía un tomate. No es tan diferente a este sujeto que está en la tele. Pero sin tatuajes también. La empresa privada, chispas. Qué mal, ¿no? Eso no pasaría en el socialismo. Pues no sé. No sé. No vivimos en un socialismo. Habría que ver cuáles son los problemas que ofrecen un socialismo. Otra vez, procesos de tiempo. Mientras tanto, se le paraliza la vida al señor pobredón porque sin eso no puede trabajar. Sí, o sea, imagínate qué horrible. O sea, le hizo como pudo, o sea, mantuvo su producción como la estaba manteniendo, pero con esa máquina esperaba empujar un poquito más su producción para generar más ganancias. Y todo eso fue pérdida. O sea, literalmente la empresa europea tuvo que sacarle tuvo que pagar una multa por las pérdidas, como de 5 millones, que aún no ha pagado. Por eso digo, y tiene razón el buen Tommy, ¿no? O sea, abusivos hay en todo el mundo. Pero a mí me rompió ese esquema, ¿no? De que, vaya, el capitalismo demostrando superioridad no funciona. Pues sí, es que son las fallas del capitalismo, ¿no? O sea, cuando piensas en ti, pues bueno, ¿qué podemos esperar, no? Y él también confió en ellos porque también tenía esta perspectiva que yo tenía de que, vaya, los europeos son la epítome de la moralidad, ¿no? Y te das cuenta que no, que hay que o sea, qué feo que vivimos en una realidad donde tenemos que cuidarnos de las posibles gandalleces que puedan cometer en nuestra contra cuando no debería ser. O sea, deberíamos ser más empáticos y cuidarnos entre todos, pero no. Todo el mundo es caca. Por ahora, por ahora, por ahora. Son ciclos, ¿sabes? O sea, son ciclos históricos. O sea, yo, Whitezeta, no sé si a veces comentas todo esto en serio o nada más quieres molestar o demostrar que la derecha es superior o el capitalismo es superior. No sé, o sea, quieres trolearme, no tengo ni idea. Pero yo te recomiendo, de buena onda. Revisa qué es el proceso dialéctico histórico de Hegel. Solo con eso. Tranquilos, lo que pasó en más de 10.000 años. Sí. Pues no es mundo soñado que imaginamos. Sí, sí, sí. No, o sea, es que te digo, mi clasismo, sinceramente, me hacía pensar que una Europa superior, ¿no? Wow, el país de nunca jamás, ¿eh? La neta, la neta. Y luego te vas dando cuenta que no. Y qué feo, o sea, a mí me entristece mucho eso, ¿no? Vivir una realidad donde tenemos que desconfiar, donde tenemos que estar cubriéndonos nuestras espaldas, tratar de pensar cuál va a ser el siguiente paso de alguien para ver quién nos afecta, o sea,
Es horrible, a mí no me gusta, se me hace muy feo y triste porque pues, somos humanos acompañándonos en esta realidad y no debería ser así. Hasta donde literalmente tienen una deuda superior al de China y Estados Unidos. No tengo como pensábamos, claro. Yo tenía esa idea, ¿no? Estados Unidos es el país de los sueños. De los sueños rotos, sí, no manches. Sí, no, o sea, imagínate, en Estados Unidos, ¿cómo está la gente? Su país invierte mucho, pero no en su gente. Y su sistema privado, ¿no? De salud es horrible. Es horrible. Aquí en México, bien o mal, te regalan un paracetamol, ¿no? O sea, tarda, o sea, está defectuoso, sí, pero tienes la opción de que te pueden dar un medicamento bien, ¿no? O sea, pues vas mínimo una revisión de un médico, aunque esté de malas, te va a dar una revisión. En Estados Unidos ni eso. Hay que apreciar si hacemos un contrato por llamada y sin contratos. Hay que invertir en más misiles para X, ¿eh? Ey. Dice, ¿qué pasaría si hacemos contrato por llamada y sin contratos? No entiendo. Es un contrato, ¿no? Es un acuerdo. Miren, no sé, White Z, si conoces tu código comercial, tu código de comercio, pero al menos el código de comercio aquí en México, sí, en cuestión de la agilidad que requiere las actividades comerciales por medio de la sociedad comerciante, sí te permite cierta flexibilidad con el desarrollo y elaboración de contratos y siempre y cuando haya un registro que sustente los acuerdos. E incluso aquí hay gente que hace acuerdos estrechándose la mano, ¿sabes? O sea, no sé, ya viven en un mundo ideal donde todo es como muy formal y se pueden dar el tiempo de hacer comercio a contratazos, ¿no? Que contratar a un abogado, hay gente que no funciona. Aquí necesitamos que la cosa funcione rápido, no sé. Literalmente se burlaron de mí en el cole por decir que para hacer cosas grandes hay que hacer contratos y no dejar a palabra. Es que es por el tiempo, o sea, por ejemplo, aquí sí existe el marco legal para eso. Mi clasismo dice que todos los objetos que compro de China se van a romper apenas lo toque estaré mal. O sea, ajá. Sí, también en tu clasismo te dice que todo lo que compras en China se va a romper, sí, sí. Para todos los contratos, ¿no? Y compras con tarjeta, con ventas. O sea, Perú es más avanzado, Perú Got, con contratos México básico. Sí, claro. O sea, aquí lo que buscan es la agilidad. No sé cómo está tu código de comercio, pero aquí en México el código de comercio necesita hacer que las cosas sean ágiles en el comercio. O sea, incluso a veces un papel donde firman las dos partes de te voy a vender una tonelada de guayaba a 10,000 pesos. Eso es un contrato firmado y punto final. México con sus trabas, pues lo que busca es ser ágil, que el comercio avance rápido, que sea fuerte, rápido, que cumpla con sus obligaciones lo más pronto posible, porque no puedes dejar que la mercancía se quede estancada, más en un país tan grande como este. Yo compré un corazón por Temu, solo tuve 3 microinfartos, me imagino. Cuidado con el robo de tarjetas, ¿eh? Eso está muy feo en Temu, ¿eh? En 10 potencia, ¿no? No sé, tú dime. En pro de lo Parece que tú blanco, sabes lo más, gringo White y Z. lo extranjero. Conceptos que si bien son Eres similares más e avanzado, incluso pero es clave, claro. complementarios, sin duda son diferentes. Sobre todo en México, donde el malinchismo ha sido estudiado incontables veces. Si bien el síndrome de Doña Florinda podría encontrarse en todas las sociedades del mundo, sin duda afecta más a los países del sur global, en específico a sus ciudadanos más desfavorecidos, pero quizá es incluso más evidente en la Así clase como media. India. Sí, No sé cuál sea el código de comercio de India. Nunca me he puesto a investigar, la verdad. Como les digo, yo me centro en mi cosmología. No sé cómo. White Z, si tienes 2 licenciaturas, sabrás qué es la cosmología, la cosmovisión, perdón. Mi cosmovisión no sale de México, lo siento. Nada, te falta calle. Claro, a mí me falta calle. Me falta un montón de calle. Obvio, claro. Por supuesto. sí, ese sector de la población que, ¿Quién en dice que pocas Rusia palabras, 30 años? se podría definir Claro, como por supuesto. ni Sí, ricos ni pobres. por supuesto. Una descripción tan frágil como la misma clase media. Pues no solo sus miembros están a una enfermedad, un fraude o un accidente. Vale, te lo pongo sencillo, ¿vale? Porque hasta sé que le vas a preguntarle ahí. Dime, ¿en cuál es en tu código de comercio de Perú, dónde instaura los procesos de desarrollo de contratos y cuáles son los lineamientos de desarrollo de este? Cosmología, no son estrellas, hablas de dialecto. Cosmovisión, ya te dije, cosmovisión. Pero a ver, dime, por favor, ¿cuál es
pues la elaboración y los términos de desarrollo de contratos en el Código de Comercio para la clase pues que se dedica al comercio en tu país, ¿no? O sea, mi cosmovisión se limita a México, lo siento, ¿no? Nunca he tenido la razón o el por qué tendría que estudiar el Código de Comercio de Perú. No hago negocios en Perú. O sea, si tuviera una empresa que implicaría negocios en Perú, pues ahí sí. Ahí tendría una noción más o menos, porque para eso te haces especialistas, pero pues, tú vives en Perú, tienes más calle que yo. Supongo que sabrás cuál es el código de comercio, donde especifica, cuál es el artículo, subsección, párrafo, que hable de cómo se elaboran los contratos entre comerciantes, no civil, no privado, comerciantes. O si tienen esa división, también puede estar equivocado, ¿no? O sea, puede que haya otra forma de categorizar, porque aquí en México se hace una distinción entre privados, públicos, comerciantes, ¿no? O sea, por eso hay un código de comercio que nada más es para los comerciantes y es una implicación totalmente distinta, muy, muy, muy diferente. De descender a clase baja, sino que estadísticamente muchos mexicanos, sin ser clase media, se consideran como tal. Soy electrónico, no de derecho. Bueno, hablas de cosas sociales, siempre dices de cosas sociales. Supongo, tengo la impresión de que, sabes, para hablar de sociedad también hay que hablar un poquito de las leyes, embarrarse un poquito, porque es parte de lo que tú haces. ¿Cómo decirlo? Las leyes delimitan mucho tus acciones en un país, ¿no? Entonces, si eres un electrónico y pones no sé, tu tiendita de electrónica, reparas cosas o etcétera, cosas, haces actividades comerciales. Deberías tener unas cuantas nociones de cómo funciona la ley de comercio en tu país. Me hablas de la Constitución donde sacar mi carnet de conducir 3B, eran 45 páginas de texto. ¿Y qué tiene de malo leer 45 páginas de texto? Obviamente no lo leí, pero son el código que delimita qué tanto puedes hacer o no hacer con tu vehículo, ¿sabes? Cómo funcionan los señalamientos, dónde cruzar, cómo cruzar, para que no te caiga una multa de a gratis. Porque el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. ¡Viva la Confederación Argentina! ¡Viva Argentina! Entonces, hola, persona con un nombre que no puedo leer porque no sé qué dice. Ya A hablé mucho, pesar ¿no? de que los indicadores socioeconómicos los colocarían sin titubear en la línea de la pobreza. Es más, me dijiste que tus padres son empresarios, ¿no? Pues vaya, también necesitan manejar mucho su código de comercio, ¿no? Yo me leo las indicaciones del shampoo. Sí, yo también, luego uno no sabe. Luego dice, no meter en los ojos. Yo, carajo. No leer ni hacer contratos. Pues a México le veo mejor que Perú con una décima parte de su población. Pues PIB de Perú y México. PIB nominal, México supera a Perú por una amplia diferencia, aproximadamente 5 o 6 veces mayor. PIB per cápita, México representa un PIB per cápita superior alrededor del 13.855 a 19.100 millones de dólares, mientras Perú se sitúa en torno a los 10.960, alcance del PIB de la Ciudad de México, solo de la Ciudad de México, por sí solo es comparable al PIB total de Perú. ¡Ah, la bestia! Solo un estado se compara al poder económico de Perú. Oye, si algo está mal en Perú, ¿eh? Solo indicaciones del shampoo cuando me olvido el celular y estoy en el baño. Sí, también me ha pasado eso. Pero ¿cómo? ¿El PIB de la CDMX es comparable al de Perú? ¿Cómo? ¿Cómo? Bro, la población de la Ciudad de México no es la más grande, ¿eh? O sea, es grande, sí, pero los territorios son muy amplios. CDMX es un granito en comparación de todo el país. O sea, CDMX. No es el país más grande. CDMX mapa. No sé si lo veas, pero es un granito. La CDMX es un granito. Aquí en medio del país. Es en el centro. Es un granito. Es un granito. Y la población de CDMX, te digo, o sea, es grande, sí, pero no es la más grande. La población total son de 9 millones.
Ajá, 9 millones de habitantes en la Ciudad de México, ¿ve? Es que es un granito, o sea, ve, este granito, su actividad económica es equiparable a esto, a este paisote. Bueno, no me meto donde no sé, ¿verdad? Hoy la clase media está en declive, y no solo en México y en este sexenio, sino en todo el mundo y desde hace décadas. Es de hecho en la década... Bro, no se trata de quién está al lado de quién, se trata del manejo de los recursos, de los sistemas de producción y cómo se venden. La clase media está en el hemisferio reduciéndose. Sí, eso es lo triste, ¿eh? No discutas con los alienados de Perú. Sí, no, es que a mí me sorprende, ¿eh? O sea, el granito que es la CDMX supera a la economía total de Perú. What the fuck? Quien pasó 30 años de socialismo. Mira, el PRI será muchas cosas, pero no era derecha, ¿eh? Era centro derecha con enfoque socialista. Y el PRI duró 30 años. El gobierno más neoliberal que tuvimos fueron dos partes. Fue una con Porfirio Díaz y la otra fue con Peña Nieto. Fueron los dos periodos de neoliberalismo más duro y puro y duro, ¿eh? Hablando de Perú, me pregunto cómo estarán los árboles que plantaron las armas. Ay, cierto, ¿qué pasa con los árboles? Dice, en todo el mundo, no es cierto. En Asia clase media va viento popa y en China ni qué decir. Sí, pero es que Asia, la verdad. Bueno, yo desde México, Asia se ve lejano, ¿no? Se extraña el inglés de Peña Nieto. Ay, sí, extraño. Sí, la neta es lo único que extraño de Peña Nieto, pero en realidad fueron los periodos neoliberales más fuertes. El de Porfirio Díaz y el de Peña Nieto. Y un poquito el de... No, sí, el de Peña Nieto. El de Peña Nieto fue el duro. Sí, 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 totalmente el de Peña Nieto. Entonces fueron dos periodos muy, muy, muy fuertes. En la historia de la política mexicana, la mayoría fue centro derecha porque veníamos de la revolución. Por eso el PRI se llama Partido Revolucionario Institucional. No es que institucionalizaran la revolución, simplemente que la revolución de donde nació fue la marca que hizo la creación del partido, que en su origen se llamaba PNR, Partido Nacional Revolucionario. Cuando le preguntaron al último libro que se había leído y él dijo, la Biblia. Es hermoso, ¿eh? Es hermoso, es hermoso. Pero sí, la neta China se me hace muy lejano, es complicado. Estamos más cerca del diablo que del cielo, la neta. Pero bueno. Decadencia de la ¡Tres clase media, minutos! donde se ¡Tres puede minutos! Y explicar llevamos mejor qué un causa el síndrome de Doña 43 Florinda. minutos de video. Genial. Hoy parece haber un auge de personas con este síndrome. ¿Es eso o simplemente ahora son más visibles gracias a las redes Creo sociales? que son más visibles, ¿no? Cada vez es más común ver mexicanos que se alinean de nuevo a discursos neoliberales, meritocráticos y que se irritan ante ideas y figuras políticas que defienden el bienestar colectivo. Y sin embargo, si analizamos un poco, podremos descifrar que probablemente el auge de este síndrome sea más bien una reacción al abandono, al ninguneo y a la decadencia. En México, por ejemplo, basta recordar cómo Morena, a diferencia de los otros partidos políticos, se apropió de una propaganda bien definida. 3 minutos de video. La de 40. crear bandos entre la Sí. población. Pueblo bueno versus mafia del poder. Pueblo bueno. Déjenme decirles, yo voté por él. ¿Cómo ven? Ese, AMLito, yo voté por él, ¿cómo ven? También voté por la Sheinbaum, ¿cómo ven? ¿Eh? Aquí estoy, perros. Ay, no. Dice ya pronto el peruano va a decir la cantaleta de ellos, Perú es clave. Sí, claro, Perú es clave, ¿sabes? O sea, no lo podemos negar. Pero Dios mío, eso sí fue un golpe de realidad para mí, ¿eh? La CDMX es un granito. No es la población más grande. Es densa, sí, pero no es la más grande. Y se equipara su economía con la de Perú. Un solo estado nuestro. Tenemos 32, por cierto. México genera 7 veces más que Perú y Estados Unidos equivale a un Perú. No sé, no sé cómo están tus matemáticas, güey. O a qué ya le preguntaste, pero no sé qué acabas de decir. Se me cayó un ídolo, ¿ok? ¿No? Sí, sí, sí. Yo voté por AMLO, ¿cómo ven? Y por la Sheinbaum. Y miren, trajo BTS al Zócalo, Las armies me deben, Las armies me deben. Fifís contra chairos. Liberales contra conservadores.
Si bien la administración de Claudia Sheinbaum ha reducido considerablemente este discurso, ya sea por desgaste o por Es que ya descarte, daba hueva. el antecedente Ya nos quedará supimos que plasmado estabas en la mala, memoria así que colectiva no. mexicana por muchos años más. Los defensores El del Tommy, oficialismo papeándome. podrán decir que AMLO se refería obviamente a las grandes élites políticas y económicas. Claro. Pero su discurso era ambiguo, confundía y generaba reacción, sobre todo al ver que entre su Se entiende que sea ambiguo por un simple hecho. Es que si también le tiras mucho a los empresarios neoliberales, tienen los recursos para destrozarte. La neta, hay que ser sinceros en eso. O sea, un montón de gente millonaria, enojada, tal vez sean pocas, pero tienen el dinero. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. familia y en su propio partido, abundaron los mismos vicios y alianzas con dichas élites. Es lo que les digo de que el gran problema de la famosa 4T de Morena es que a nivel de capital político tuvo que recoger a todos esos que estructuraron a los partidos viejos. Entonces, construyó un partido nuevo con gente que era de partidos viejos para que le funcionara en el Senado. Hizo alianzas porque entendió que la primera vez que perdió no fue de a gratis y sí fue sí le robaron la candidatura, pero no fue de a gratis. Fue porque fue muy obvio con sus intenciones de quitar a los anteriores. Después hizo las paces con ellos, los metió en su partido y se vendió como el nuevo partido. Ese fue el gran problema. La clase política nunca quiere perder, ¿no? Y jamás pierde, ¿eh? Eso es lo más loco. Siempre... la clase política nunca pierde, eso es cierto. O cuando no en pocas ocasiones, el expresidente Yo tildó de tengo otros fifís, datos. conservadores y clasistas a la clase media mexicana, llamándola aspiracionista y sin escrúpulos. Pero es que realmente tenemos clase media. O sea, aquí en México... no siento que haya clase media ya. Hay pobres creyéndose que están por encima de otros pobres. Eso sí. Porque en serio, o sea, la clase media mexicana en su peak más alto fue en los 50, 60. Literalmente, había transporte había transporte público con los asientos acolchados y eran las naves de último modelo y lujosas, bien cuidadas, para que todos pudieran ir cómodos. Un montón de inversión en trenes, en vía pública, salud. Tú podías mandarte a hacer trajes con el costurero. Podías comprarte las telas más caras y finas exportadas de países bien locos. O sea, era el pic, pero todo se fue a la fregada. La clase media no existe. Yo también siento eso. Acuerdo como esa. ¿Hay o no hay clase media? Yo siento que no. Entonces a los 30 años te podrías comprar tu casa. Si no manches, o sea, comprarte una casa era fácil. Y eran casas grandes, terrenos así como de 2,000 metros cuadrados, 3,000 metros cuadrados, 50,000 metros cuadrados. Y no era tan caro. Construir menos. Y ahora los precios están hasta el cielo. Algo que sería potencia si no estuviera el tren de Aragua. ¿En serio? No sé. Debate en serio, sí. ¿A qué exactamente llamarías clase media alta? ¿Te refieres a los años 50? Aquí en México era el pic de la clase media. La clase media es que, digamos que se mide con la capacidad de adquisición. Entonces, con un salario de 3,000 pesos mexicanos en los 50 ya eres considerado millonario. Porque los precios estaban tan bajos que podías comprar muchas cosas. O sea, literalmente. Un día escuchen la canción de la Bartola y escuchen bien cuánto le da. Le da 200 pesos a la Bartola para que compre la despensa, para que pague la luz, para que se compre un vestido, para que le compre los antojos a los niños. Y todavía lo que sobre es para el alcohol del señor, con 200 pesos mexicanos en 1960. Literalmente clase media antes, aquí en México, sí, con el salario mínimo puedes comprarte una casa, literal, y te sobraba, ¿eh? La respuesta a la desaparición de la clase media la encuentras en el Telecán, Arta, ahora Temec y en la mayoría de los tratados comerciales. Yo siento que más que nada la desaparición de la clase media es porque, ya más clase media eso, sí, porque la gente millonaria, créeme, la gente millonaria, que su roña. Eso sí era gente millonaria, no manches. Si te contara lo que era la clase alta en México en 1960. No, si así estaba la clase media, las clases altas. Coches último modelo, escoltados, bien
bien blindados, un montón de escolta, o sea, literalmente veías a la clase alta y sí veías el poder ahí, ¿eh? Veías el poder. No solamente gastaban en cosas, sino que presentaban el poder. Eso era, literalmente tenían poder, o sea, la clase alta no solamente era millonaria, era poderosa. Y era muy intimidante, la neta, era muy, muy, muy intimidante. Pero mi abuelo era costurero y con eso compró casa, hosteadas, viajes, sí. Entonces, ¿qué quedó de esa riqueza? Pues los idiotas. Desde la Madrid empezó a hacer una caca de tratos con los gringos. Fue la balcanización. La neta, yo siempre voy a sostener que es un medio en el que Estados Unidos balcanizó al país para que nos estuviéramos peleando entre nosotros. Como bien dice nuestro querido, como dice nuestro querido Nenef, o sea, el Telecán, el NAFTA, Temec, pues vinieron a joder. Pero es más desde la Madrid que nos metió una crisis económica. Yo tengo una carrera universitaria, el único lujo que me doy es pan con embutido, así no manches. Decían los manos con malos tratos nos llevó a la quiebra, sí. Bueno, aquí en México fue desde la Madrid, los malos tratos con Estados Unidos, y luego empezaron a balcanizar mucho el país con la supuesta guerra contra las sustancias ilícitas por Donald Reagan. Y luego nos metieron un montón de sanciones económicas cuando apoyamos a la liberación de Cuba, porque fuimos el único país que dijo, yo le doy soporte a Cuba, ¿cómo ven, perros? Y nos dieron un montón de sanciones, o sea, pasaron cosas. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué estás viendo? El síndrome de Doña Florinda. Pero bueno. Mi México, Igual ¿cómo vamos me a ser dueles? sinceros, mentiras no eran. AMLO describía justamente a Exacto, aquella gente balcanización con económica y delirios de dependencia financiera élite de los y gringos. síndrome de Lo Doña resumiste muy bien, Florinda. Nenef. Pero también Gracias por buscaba la resumirlo. reacción mediática, reacción que consiguió y lo benefició políticamente. Al pobre no tan... A mí, yo tengo la impresión, porque es que Chávez no pudo tomar el poder solo y sin intervención gringa. Porque el presidente que estaba antes de Chávez también fue puesto por los gringos. O sea, ahí hay algo que nunca me cuadró. Y luego cuando impone el socialismo, impone un socialismo de juguete. O sea, no se toma el tiempo de pensar el cómo fortalecer la industria y abrirse al comercio, pero desde una manera en el que el Estado mantenga el poder. No, no le importó eso. Le importó mantener un sistema de corrupción. Y eso fue el gran error de Chávez, que mandó a la mierda a los venezolanos. Digo, perdonen, otra vez, no sé mucho, simplemente que en el contexto histórico que yo he entendido a lo largo de explorar algunos contextos históricos relacionados con el socialismo, siento que por ahí fue la bronca. Yo, ojo, mi opinión, ¿vale? Mía de mí, es la impresión que yo tengo, ¿va? Al rato me digo, no, es que fulanito de tal, yo tengo esa impresión, porque ese es el gran mecanismo que tienen los gringos para controlar a todo el continente americano, balcanización y dependencia financiera. ¿Por qué todos se pelean por el financiamiento gringo? No debería ser así. Si tenemos la materia, solo necesitamos estructurar los medios de producción para el manejo de las materias primas y vender subproductos que generen riqueza. Punto final. Pero no lo hacemos. Solo vendemos la materia prima pura. ¿Estamos locos? 3,000 pesos de 1900 hoy a 47,000 pesos actuales. ¿Qué le hicieron a mi economía? Digo, la verdad, no sé cómo lo hizo. Un hechicero lo hizo. Sí, yo también digo, es que se me hace rarísimo cómo Chávez toma el poder. También cada vez que cae la clase media por las exigencias laborales, piden 5 años de experiencia para trabajar de camionero, piden un título universitario para trabajar como secretario. O doctora. Esto apenas le pasó a un amigo, y no es broma. Él tiene un doctorado ¿en qué era? Algo de química, la neta no. Algo de ingeniería química, es una especialidad de doctorado en algo de ingeniería química. No sé cómo se llama, la verdad, discúlpenme el nombre. Son nombres raros. Yo estoy más acostumbrado a las ramas sociales, pero el punto es que con doctorado está trabajando de limpieza en una subempresa de Pfizer. No vendamos la materia prima, hay que nacionalizarlo. Y Chávez lo hizo mal, por cierto. No puede ser que salgas de una carrera universitaria y te piden 5 años de experiencia para trabajar. ¿Cómo voy a generar experiencia? Sí, ya sé, es horrible. Oferta y demanda. Sí, pero es que la riqueza está en vender subproductos de la materia prima. No en vender... O sea, no es lo mismo vender petróleo a vender gasolina, pues. Estados Unidos se vuelve millonario por venderte gasolina. Y no necesariamente su petróleo, ¿sabes? Ay, no. Pobre le cuesta reconocer sus carencias, al igual que al rico no tan rico
le resulta incómodo reconocer Hay sus ricos, privilegios. pobres. El otro En día esta incómoda me situación, sacó de onda ese muchos concepto, pero es clasemedieros verdad, adoptan una existen, postura son que, reales. en Están entre contraposición al nosotros. discurso polarizador oficialista, se asumen como defensores y como parte de una clase Defensores de la socioeconómica a la que libertad. no pertenecen y nunca pertenecerán. He aquí el síndrome de Doña Florinda. Doña Florinda es quizá ligeramente más adinerada que el resto Bueno, de la mismo, vecindad. chicos. No obstante, Quedé para se jugar online con unos identifica amigos. más con el Claro, estilo de Tommy, vida muchas burgués gracias. del Cuídate, señor descansa. Barriga o con el capital cultural e intelectual del profesor Girafales, mucho más que con el de sus vecinos, con quienes comparte realidad. Doña Florinda ve a sus vecinos como menos que ellos, desprecia el trabajo o la falta de de los demás y le enseña a su hijo a despreciar a la chusma. De la misma manera, Chusma. miles de familias mexicanas se han autoconvencido de que son más fifís que chairos Mira, y han Bartola, creído la ilusión que de que tengo los estos pobres 2 son pesos. pobres porque quieren y que para salir adelante solo hace falta Paga el echarle teléfono y más la luz. ganas. Doña Florinda sueña con un estilo de vida que no tendrá. Siempre ¿Las empresas de petróleo de Estados Unidos son nacionales o privadas? Son nacionalmente privadas. O sea, son gringas, pero responden a la bancada. O sea, son públicas en el sentido de que están en Wall Street, pero también son parte del Estado. Pero también permiten la competencia de empresas. Entonces hay más de una empresa petrolera norteamericana. Cada uno tiene una serie de acciones horribles para adquirir su producto primario para la producción de gasolina y sus productos del petróleo. Pero ahora no pueden competir contra China. Perdedores. Bueno, ya. lista con tubos en el pelo para moldear el peinado, como si estuviese dispuesta a ir a un evento elegante que nunca llega. De la misma manera que gran parte de la clase media Bajos impuestos de Estados Unidos para petróleo, además viable comprar petróleo extranjero. Bajos impuestos, ¿de qué hablas tú? Ay, no. Ni siquiera ellos venden su petróleo porque saben que la cuestión aquí es dominar el petróleo y vender su producto. Ellos extraen petróleo, compran petróleo, te roban petróleo. Pero venderte petróleo. Podría, pero pues, vaya, necesitas muchos permisos. Vaya, el país más libre, regulando la venta de petróleo. Oye, no lo sé. ¿EU le compra a China? No. De hecho, Estados Unidos, al tomar posesión de los petróleos venezolanos, le debe petróleo a China. Y a Rusia. Es un tema muy delicado ahorita, ¿eh? Pero entonces, para petróleo extranjero, sí, claro. O sea, por ejemplo, México tiene que pagar un montón de impuestos a Estados Unidos para que Estados Unidos tome nuestro petróleo, lo conviertan en gasolina y luego le compramos la gasolina salida del petróleo que les dimos. Y eso estuvo dictado en el Telecán. Eso fue... ¿Quién está fue lista listo? para proteger un estilo de vida No sé. que tampoco llegará Estás en el y compró petróleo de preocupada por la Venezuela, pero se oportunidad de olvidó tener privilegios que muy difícilmente tendrá. La agenda que debería importarle a ese sector se pierde defendiendo En China sí no sé cómo se maneja el mercado petrolífero, pero sé que hay un organismo internacional que maneja el petróleo a nivel internacional y determina los precios. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta organización. Eso sí, ¿para qué? Para que no pase esto, pero Estados Unidos obtiene ganancias con los impuestos en el manejo, transporte y colocación del petróleo en su territorio cuando tú quieres adquirir gasolina de tu propio petróleo. O sea, hay un negocio ahí redondo. La inflación está por las nubes gracias a eso. Váyanse a la mierda, malditos gringos. Bueno, ya. personajes y derechos Ya me que enojé. nunca le han Primero beneficiado estaba triste por el y video anterior y ahora estoy menosprecian enojado. programas y políticas que sí es probable que algún día tengan que ocupar. Muestra del individualismo sobre lo colectivo y los anhelos sobre las realidades. Una alineación a la derecha que en gran parte es culpa del oficialismo, que ninguneó como pocas administraciones a la clase media. Y a ver, ¿Cuál clase no media? me malentiendan, tampoco es culpa de la clase media que piensen así, ni estoy No. diciendo que AMLO sea el culpable y promotor del doña florindismo en México.
Esto ha existido por muchos años, tantos que ya lo anticipaban Marx y Engels en su obra La ideología alemana desde el siglo XIX. Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. La clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder. No entiendo. Dice, EU gana dinero con impuestos, pero tiene impuestos altos. Te enojas que vendamos petróleo a Estados Unidos y no a China con impuestos más bajos. No entiendo. Ningún país le puede poner impuestos al petróleo. Pero las letras chiquitas no hablan de que si al transporte del petróleo se le puede poner impuestos para la producción de subproductos que te benefician a ti. Porque vaya, es que como vas a usar mis máquinas. Tú, mexicano promedio, que quiere darme su petróleo para que yo convierta su petróleo en sus productos para el desarrollo de su industria, le debo cobrar impuestos debido a que eres muy tonto para construir tus propias destiladoras. Entonces usas mis destiladoras. Y por eso te voy a cobrar. Esa es la lógica. ¿No se pagan impuestos a petróleo? No, porque hay un precio fijado por un organismo internacional. Y acabo de hacer una parodia muy tonta de cómo se ve de Estados Unidos esto, ¿vale? Petróleo libre de impuestos, pero solo impuestos a maquinaria de Estados Unidos. Ey. Pero no es un impuesto que pagan los gringos, es un impuesto que pagan todos los demás. Tener petróleo es más una maldición que una bendición, sí, claro. Es horrible. Los gringos vienen, espiritual ¡quiero dominante. libertad! Es decir, que las ideas como el clasismo, el mérito, la desigualdad o el racismo no son exclusivas de las élites, No, sino que se fue difunden estructural. mediante ideologías. Todas ilusiones que las clases dominantes fabrican para sí mismas y después las absorben las clases subordinadas, especialmente por quienes están un poquito mejor y quieren diferenciarse del resto, como forma de defensa. Ajá, ese sería el ejemplo más sencillo. Pagas un alquiler por usar máquinas de otros, porque esos otros no te permiten crear tus propias máquinas para eso. Por eso quieres que sea gratis y no se pagaría ese impuesto. ¿De qué hablas? No sé de qué me hablas, güey. A veces hablas muy raro. Creo que estás algo confundido, chavo. No sé si yo soy malo explicando o tú malo entendiendo. Por favor, aclárame. Bueno, no sé. Y supervivencia. Una supervivencia producto también de las contradicciones económicas esenciales del capitalismo y sus principales premisas que se repiten una y otra vez. No. Como que el objetivo... Tenemos unas cuantas, digamos que destiladoras, pero no tienen la capacidad. O sea, lo que pasa es que por el Telecán tenemos que pedir permiso a los gringos para saber qué tanta producción podemos hacer de nuestro petróleo a nivel nacional. Y también en el sexenio de Andrés Manuel se compró una planta en Texas y también ahí viene parte de nuestro petróleo, pero obviamente pues Estados Unidos cobra impuestos por el uso de esa planta, porque no solamente basta con adquirirlo, sino que tienes que pagar impuestos porque estás usando una máquina para el beneficio de bienes extranjeros, como lo son México. No tenemos la capacidad de satisfacer la demanda de gasolina a nivel nacional, esa es la verdad. Y no es porque no podamos, es que Estados Unidos, si no respetamos ciertos acuerdos, nos da una madriza, pero de las buenas, ¿eh? Nos perdemos el país a golpes y a denuncias. Se pueden conseguir, pero el gobierno es vago. No, es un tema del Telecán. O sea, lo peor que te puede ocurrir es ser vecino de los gringos. Yo solo quería que no me quitaran la luz 14 días al vivir. Sí, todos queremos vivir tranquilos, pero a los gringos. Ni siquiera a los gringos, sino la clase alta política y gandalla de los gringos que están ahí en su clase política más rancia y su clase alta más rancia. Nos quieren ver ahí rogando por migajas, es la verdad. Pueden construir por el gobierno 8 refinerías en México. Tiene 8 refinadoras, 6 nacionales extranjeras. Sí, pero está limitado a lo que nuestros acuerdos con el TEC, bueno, con los tratados de comercio de América del Norte nos limitan. Y si no, o sea, literalmente nos pueden declarar la guerra, ¿eh? Y estamos muy divididos. O sea, ahorita estamos tan divididos estructuralmente que nos va... Tienen límites de refinar petróleo, sí. Y luego, curiosamente, tienden a fallar muchas estas refinerías, explotan. Es un drama. Y curiosamente,
cuando son refinerías que hasta incluso han estado supervisadas por gente profesional, son eminencias académicas internacionales, ¿no? Raro, ¿no? Raro. Lo único que ganan son los especuladores y los banqueros, la deuda de cada país, que es incluso, sí, incluso Estados Unidos. Es que no, el gobierno estadounidense no beneficia ni a los estadounidenses. Solo gobierna una clase muy específica, rancia y estúpida de esas clases altas. La verdad, la verdad. Por El objetivo este de video el nuestras día de vidas mañana es siento la que me van a felicidad, venir a silenciar entendiendo o más bien los del Mossad. malinterpretando la felicidad como el máximo Así, de ¿qué onda, placer Abismo? ¿Qué andas conseguible diciendo yo? y la Aquí reaccionando, satisfacción espera. de todo ¿Eres del deseo Mossad? o Sí, necesidad ya. subjetiva que una persona pueda tener. Creo que ya Ya entendí. saben, los discursos de siempre. Viaja mucho, acumula Ya valí, cosas, gente. no Así. tengas hijos, gasta más, consume todo lo que puedas y a quienes puedas. 13 de febrero explotó Individualismo una puro refinería de y Cuba, hedonismo imagínate. radical. Hablamos Qué raro, cuando más necesitan petróleo explotan las refinerías. Qué raro, ¿no? Qué curioso que cuando más se necesitan las refinerías una estabilidad, vienen y explotan. ¡Wow! Coincidencias, ¿no? Vaya. Qué raro, qué raro. Si un ente funita del Mossad, sí, ya sé. ¿Quién apagó el fuego? ¿No fueron bomberos chicos de 15 y 17 sin protección? Sí, falleció. Sí, 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 sí. Pero digo, qué raro que las refinerías fallen cuando más las necesitas, ¿no? ¿Y cuántas refinerías escuchas en las noticias que fallan en Estados Unidos? Solo digo, solo digo. pues de un hedonismo desmedido que ha sido practicado por los ricos a través de la historia y que hoy pareciera El estar al Mossad me alcance de viene a funar, todos. gente. Basta No. recordar las élites italianas del Renacimiento o de Inglaterra y Ay, Francia. por cierto, hay un libro de la CIA que explica cómo hubo funcionarios que fueron personas que sobrevivieron, bueno, exfuncionarios y fundadores y colaboradores de la CIA, en los 60, 70, fueron gente que fueron parte fueron parte de la inteligencia israelí y que ellos admitieron que impulsaban y a veces denunciaban a los israelíes en Alemania para que los agarraran los alemanes, porque parecía que les venía bien para controlar una narrativa donde se pudieran exponer como víctimas. Y eso lo dice un libro que está escrito por el que fue una vez director de la CIA, no me acuerdo cómo se llamaba. Eso fue bien loco. Dije, ¿qué me estás contando? Wow. Pasó con Cuba, Estados Unidos hundió su propio barco para culpar a los cubanos y declarar la guerra a España para liberar a Cuba. Sí, claro, claro, o sea, por eso digo, wow, qué raro. Fue como, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, México estaba bien tranquilo y de repente, oye, llegan los gringos y, oye México, y tú así de, ¿qué pasó, Estados Unidos? Hundieron un barco. Ok, ¿quién fue? Y estaba lleno de civiles. ¿Quién fue? Los alemanes. ¿Y qué hacen los alemanes? Están súper trabados con los ingleses y con los rusos. Te juro, yo lo vi. Mira, mira. Ahí está, tu barco hundiéndose. Y México así con cara de... ¿Y qué evidencias tienes para decirme que en realidad fueron los alemanes? Créeme, soy tu amigo. Yo, tenemos comercio. Ah, sí, cierto. Vamos, apóyame en el Pacífico. Bueno. Ok. Nada más te daré un escuadrón. Y ya. Eso fue lo que pasó. 2022 explotó la reserva más grande de petróleo de Cuba. Qué raro, ¿no? Reserva de tanques. Qué raro que fallen los... Qué raro que falle el petróleo en Cuba, ¿no? Cuando necesitan mucho el petróleo. Un país que ha dedicado gente a mantener coches de 1950 en operación. Qué raro, qué raro. Los alemanes estaban basados en la Primera Guerra Mundial, mandaron un telegrama diciendo que iban a apoyar si va a Estados Unidos. Y los alemanes troll. Pero dicen que fueron los ingleses, porque, o sea, ¿qué iban a hacer los...? Miren, contexto. Mientras Alemania estaba en la Primera Guerra Mundial, México estaba en la Revolución. No, o sea, ¿cómo les explico que ni siquiera había presidente al que le llegara telegrama, eh? O sea, nadie iba a responderle y a nadie le iba a importar ese mensaje. Nadie era tan tonto para caer en esa trampa, porque era un arma de doble filo. O sea, en un momento tan frágil de la revolución, y apenas nos habíamos librado de la intervención estadounidense durante la caída de Francisco y Madero, porque cuando cae Francisco y Madero, toma el poder Venustiano Carranza y y los gringos inmediatamente colocan un cuartel general en Veracruz.
O sea, la situación estaba tan frágil y tan mal que no había líderes. Por eso es que Pancho Villa, Porfirio Díaz, Venustiano Carranza, suben, bueno, se concentran, y Álvaro Obregón se concentran en Ciudad de México y toman Ciudad de México para ir en contra de para ir en contra de la cucaracha, ¿no? Que traicionó a Madero y impuso y fue apoyado por los gringos. Cuando los gringos vieron que cayó este líder, pues dijeron, no saben qué, nos abrimos. Entonces, nadie le iba a hacer caso a ese telegrama, ¿eh? Nadie era tan tonto. Nadie era tan tonto. Entonces estamos en una situación muy, 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 muy frágil. Muy, muy, muy frágil. O sea, literalmente llegó cuando no había nadie. Entonces, los británicos, no sé si no les importaba, nomás querían generar caos y así obligaron a los gringos a intervenir en la Primera Guerra Mundial. Qué raro, ¿no? Que llegó ese telegrama para que justo en el momento en el que ya todos estaban desgastados y, no, y necesitaban más armas, llega Estados Unidos diciéndote, yo te vendo armas y además te doy ejército para que termines la guerra ganando. Alemania, tú pegar todo. Entonces, wow, malditos rastreros, pero bueno, está bien. En los siglos XVII y XIX, que trataron de encontrar un sentido a la vida en el placer ilimitado. La idea de que la finalidad de la vida es satisfacer todos los deseos humanos fue retomada por los filósofos de los siglos XVII y XVIII, influenciados por las ideas del filósofo griego Aristipo. Este enfoque se volvió posible cuando la noción de Hace tiempo que no ganancia escuchaba de dejó de Aristipo, tener un sentido espiritual, como en la Biblia o según Spinoza, donde significaba el crecimiento del alma, y Ey. pasó a entenderse como ganancia material y económica. Esto coincidió con el momento en que la clase media no solo se liberó de sus Qué limitaciones, chistoso, 1958. ¿Qué habrá pasado en 1958? También, si un día tienen curiosidad de qué tan gandallos son los gringos, vean cómo tomaron el control del cruce de Panamá, el estrecho de Panamá. O sea, fue una masacre horrible. O sea, los gringos realmente barrieron con Panamá, ¿eh? Ellos impusieron pusieron al dictador, el cual atacó a los gringos para que ellos tuvieran la excusa para masacrar a todos los panameños y luego tuvieran ellos el control. Cuando ya vieron que ya no es viable Panamá, pues ya dijeron, bueno, ahora sí, les regreso su porquería que ya no sirve. Y eso apenas fue como en 2020 y algo. El cruce fue creado en plena dictadura. Sí, ¿quién crees que fue? ¿Quién crees que lo mandaron? Bueno, está bien. Pero bueno, no. Tierra de políticas, libertad. sino también de los lazos que la unían al amor y la solidaridad. Beneficio para Desde el dictador. entonces, vivir para uno mismo Claro. empezó a percibirse como un Hasta signo los de grandes fortaleza dictadores ya y no no de existen, empobrecimiento moral. Es así que desde el siglo XVIII se han desarrollado El último gran dictador, la neta, fue Porfirio Díaz. O sea, no es por decir mi país, pero la neta, el último gran dictador fue Porfirio Díaz. Y te voy a explicar por qué. El tipo sabía jugar sus cartas. O sea, le lamió las botas a todos los empresarios internacionales, mantuvo a raya las relaciones con el extranjero para que no haya sometimiento de soberanía, pero no los trataba mal. O sea, había una apertura de negocios y él hacía O sea, fue horrible para la gran sociedad mexicana, sí, pero ya no los hacen así. O sea, los beneficios se quedaban con él y con sus amigos, pero al menos se quedaban en México. No salía al extranjero. Y él creaba sus productos y generaba riquezas. Mal distribuidas, sí. Y eso fue lo que generó la revolución. Sí, en efecto. Que tal vez si no hubiera sido tan egoísta, sería reconocido como un héroe. Por supuesto. Grandísimo Bukele. Bukele ya es un esclavo de los gringos. O sea, ¿qué gran dictador puede ser si te ves en la necesidad de lamerle los pies públicamente a los gringos? No. Porfirio Díaz no iba a Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos iba al mandato al espacio, iba a México, ¿no? Él no visitaba, a él lo visitaban. O sea, por eso digo, invocaron a Insulini de nuevo. No, Insulini. La tengo chiquita. O sea, Green Ghost controla a Bukele, pero no Paraguay. ¿Qué tiene que ver Paraguay? Entonces, Bukele se está aferrando al poder, modifica la constitución. Sí. No, o sea,
Aquí, don Porfirio no necesitó modificar ninguna constitución porque ya estaba diseñada para mantener dictadores. Por eso es que la primera acción después de la revolución fue desarrollar la revolución del 17. Hallado muchas teorías éticas. Historia Algunas con fueron abismo. formas menos ¡Ey! cínicas del hedonismo, Capitalista. como el utilitarismo. Fin de la Otras historia con fueron abismo. sistemas Historia con antihedonistas, como abismo. los de Kant o Marx. Sin Vino ya embargo, de fábrica, desde el sí. siglo XX se Sí, sí, sí. consolidó la Él nada idea más del aprovechó lo que ya hedonismo estaba radical, escrito, ¿eh? una idea La verdad. complementaria y funcional al capitalismo moderno y sus modelos más No, grotescos, como el neoliberalismo. no. Lo que no es que Porfirio Díaz aplicara mal el socialismo. No, no, no. Porfirio Díaz aplicó demasiado bien el neoliberalismo. Él aplicaba el neoliberalismo, o sea, dejaba que los grandes empresarios tuvieran libertad casi absoluta siempre y cuando pagaran sus impuestos, hicieran sus aportaciones y contribuyeran a la organización del país. Ahora bien, a sus empleados, a la mayoría no les pagaban con dinero, les pagaban con fichas de tiendas de raya. Es decir, a tu empleado no le pagas con dinero. Le das una fichita que podías intercambiar. Son como puntos, ¿no? Los intercambiabas por cosas en la tienda, como, no sé, frijol, arroz, agua. Y pobre de ti si no te alcanzaba, ¿no? O sea, las tiendas de raya eran una explotación horrible, ¿eh? Ganó golpe de estado, claro. Es que usar dinero de capitalistas, sí, claro. ¿Por qué los capitalistas le darían dinero a gente pobre? No van a saber qué hacer con ella. No, 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 no. Entonces, les daban sus puntos para la tienda de raya. Ya si querían tener su chocita, algo así, bueno, pues ahí encuentra, hay palitos, tú puedes construirla, ¿no? Y eran trabajos de 12, 24, 48 horas. Y no había límite de edad, o sea, podías, entrar a trabajar desde los... bueno, puedes caminar, puedes hablar, entiendes órdenes, a chambear. Felicidades. Y lo malo, a mí me pagan con Monster. XD. Y aprovecho para hacer tratos. Pues que tienen que reconocer con dinero. O sea, el comunismo se usara dinero. No, 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 porque toda la riqueza se la quedaba el gran capitalista. Pues digo que la clase alta mexicana siempre fue muy... Era como ver a un emperador romano. Tenían unos edificiotes solo para ellos. Dios, realmente era una cosa muy intensa, ¿eh? O sea, eran lujos exacerbados, tontísimos, ¿eh? Tontísimos. El comunismo bien aplicado sí daría dinero. Pues es que la idea es que tengas la libertad de que con tu dinero compres lo que quieras, no nada más limitado a una tienda. Y que sea lo suficiente para que tú te puedas dar una vida digna, un refugio digno y salud. O sea, discúlpame si está mal esa idea. Si o no habrá dinero. Pues sí, otra vez, la moneda es la forma en la cual podemos estar de acuerdo. Bueno, pues tenemos que hacer. Es un punto neutral para poder generar una equivalencia de los productos, ¿no? Lo que tenían en el neoliberalismo del porfiriato era dinero y los puntos de las tiendas de raya. Y las tiendas de raya solamente se limitaban a la tienda de raya del lugar. Y al final era algo que también se quedaba dentro de la empresa del cacique. O sea, sinceramente, si no logras entender la diferencia de créeme, no. Digo, no sé si o yo me sé explicar muy mal o tú entiendes muy mal, no, no sé. No sé cómo explicarlo para que te quede claro. Pero si a ti te gustan las tiendas de raya, pues bueno. ¿Ese dinero volvió a las manos del dueño? Pues sí. Se me recuerda a un país donde un capitalismo es un país porque están en plena war. El país que usa plástico para comercial. No sé de qué me hablas, pero bueno. O la necropolítica. Una paradoja perfecta. ¿Cómo puede florecer un hedonismo radical en un sistema que agota cuerpos y almas con jornadas extenuantes y sueldos indignos? Y Sí, pues claro. ante todo pronóstico, funciona. Pero también defrauda, pues como anticipaba Epicuro, la mera satisfacción de los deseos, es decir, el hedonismo, no conduce a la felicidad. Por otro lado, el individualismo. A mí me sorprende esta degradación del estoicismo, de que mucha gente que se hace decir, yo soy millonario, man, tienes que ser estoico en tu vida, y es como de, bro, el estoicismo habría rechazado la riqueza, ¿sabes? Porque es un exceso. No sé qué país me hablas, donde usan fichas de plástico para comerciar. Lo vemos después, ¿sí? No sé de qué me hablas. Gente, la PlayStation ha llegado genial.
como forma elegante de llamar al egoísmo, también defrauda. Básicamente significa desear todo para uno mismo, poseer y no compartir, acumular y ser Esto me avaro. recuerda, hay un creador de contenido que decía, citar filósofos muertos está mal porque están tomando cosas que no están dentro de nuestro contexto inmediato, o sea, es una falacia de autoridad. Wow, wow, wow. Es Transnistria. Ah, ok, está bien. Me Tener imagino más que no tienen la capacidad productiva de generar su propia moneda con algún material más caro o que evite el uso de falsificadores, ¿no? Puede ser. Es que necesitas algo que te permita hacer un cambio neutral, ¿no? Porque antes, en el trueque es complicado, o sea, yo tengo una barra de pan y yo necesito una casa. ¿Cuántos panes equivale a una casa? ¿Sí me entiendes? Es complicado. y mucho, porque la premisa es que uno es más en cuanto más tenga, Pues competir sí, y sí, explotar, está en bien. lugar de compartir y colaborar. Envidiar a quienes más ¿Ves? Es lo que te digo, o sea, tal vez es la forma en la que lograron lidiar con el costo de la producción de dinero y con ciertos sellos que permiten la seguridad del tránsito comercial. Y si hay una buena confianza, pues no necesitas gastar mucho en hacer un billete, una moneda, o sea, puede ser cualquier cosa, porque el valor de eso está en la promesa del valor, no en el valor del dinero en sí. Bueno, no en la cosa que representa el dinero, sino el significado de esa representación. Ahorita son como bitcoins, son limitados. Pues sí, esa es la importancia del dinero, que debe ser limitado. Claro. Consumo es gracias a la empresa privada que controla el país. Pues está bien, es una empresa que está más cerca del socialismo que muchos países latinoamericanos, lo cual es gracioso, ¿no? tienen y menospreciar a quienes tienen Una menos. empresa regulando un Écolo qua, país. el síndrome de Eso Doña no es muy Florinda. liberal, ¿eh? La pasión de tener Eso para no es muy ser y capitalista de ser su para parte, tener ¿eh? produce la guerra de clases. Pensar que el comunismo Sí, pondrá el fin a esto capitalismo al de un suprimir las jefe que clases es presidente, sociales dueño es tan de ingenuo como creer que romper el Reyes. termómetro curará la fiebre. Vaya, qué poco capitalista es. Se supone que el capitalista de verdad debe acumular riqueza y utilizarla a su favor y aumentar ganancias, disminuyendo el gasto. Cocazo. Ey, hola, manguita. Andrés Felipe, gente, ¿qué pasó? Ya sé que muchos ya se aburrieron. El capitalismo se basa en el consumo ilimitado como meta de vida, y mientras haya humanos que deseen tener más que los demás, habrá clases sociales, explotación y guerra. El desarrollo del capitalismo dejó de estar guiado por la pregunta ¿qué es bueno para el ser humano? Y pasó a responder únicamente a ¿qué es bueno para el capital? Solo importan las necesidades si éstas son rentables. Y por irreal que parezca, muchas veces los deseos son más rentables que las necesidades. Y cuando no, entonces el sistema convierte los deseos en necesidades. El sistema ha promovido la idea de que aquellas sociedades que no cuenten con enormes supermercados, rascacielos ni poderosas industrias, o que simplemente viven en mayor armonía con la naturaleza, son sinónimo de atraso, subdesarrollo o barbarie. De ahí nace el desprecio hacia todo lo que no encaja en ese molde. Países YouTube me no censura la blancos, crítica con Marco Aurelio. contadas excepciones como Japón, Por China o algo. Corea, culturas no occidentales y por supuesto las clases bajas que aún inmersas en la globalización y las ciudades industriales, ven negado su acceso a la cultura, al ocio, a la tecnología y a los placeres más elevados. A mí me llama mucho la atención cómo a mayor tecnología, más precarización hay. Y se supondría que debería ser al revés. Porque supone que ya generas tecnología que pueden suplantar varios trabajos y generar una repartición de una repartición más justa de los ingresos, pero no ocurre así. Alguien está robando. Si vas a pagar 30,000, no sé, depende de tu código de comercio, cómo lo esté establecido. Yo sé, Whitezeta, que tú dices que Perú está más avanzado en ese tema, entonces supongo que en tu código de comercio debe decir específicamente que en efecto toda transacción económica entre dos individuos privados que se ejerzan como comerciantes y hagan transacciones de X cantidad a partir de tal cantidad están obligados y forzados a elaborar un contrato por escrito que permita una transacción rápida y plausible. En caso de no ser
aceptados, este mismo debe ser llevado ante un juez con sus debidos representantes legales para la resolución de polémicas en caso de ser necesario, ¿no? Algo así debe decir. La tecnología sirve para bajar costos, no para repartir riquezas y fusiona nuestros... ¡Maldita sea! Esos bastardos me mintieron. En teoría debería funcionar para repartir riqueza, pero... Porque digo, o sea, si en una empresa, ¿no? Donde trabajan 100 personas, de repente son reemplazadas por una máquina y todo eso se traduce a generar muchas ganancias para el dueño, ¿no? Y eso sería bueno repartirlo con la gente que quedó desempleada, ¿no? Porque, ¿qué van a hacer esos 100 personas que dedicaron su vida a una empresa y luego fueron reemplazados por una máquina? Pienso yo. ¿Qué crees que dará para ti dentro de 50 años? Piensa, Abismo. Vivirás más que cualquier viejo. No, pues tú quedarás conmigo. Tú estarás conmigo. Ya. Invencible, ¿eh? Entendí la referencia de Invencible. Entendí esa referencia. Simplemente por falta de recursos. Los que menos tienen serán los explotados y las víctimas del sistema. Maldita por sea, supervivencia, la tecnología no más funciona, valdría a carajo. uno que ha salido o está saliendo de la vulnerabilidad no volver a ella. Pero, ¿y la empatía? ¿Y la colaboración? ¿Por qué el desprecio, doña Florindesco? Marx llamaría a esto alienación, la pérdida de conexión del ser humano consigo mismo, con su trabajo. Dice, el límite dice que son 2,000 soles como 10,000 pesos. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, nada más puede ser en un contrato 2,000 soles. Chale, con razón no es tan grande su comercio. Pues si manejan esos precios de 10,000 K de precio comercial, no entiendo. Por algo hacen contratos. No sé, me imagino. Porque digo, yo una vez estuve ayudando a una persona en la central de abastos y nada más un señor le llamó. Oye, necesito mango. ¿Cuánto tienes la tonelada? No, pues la tengo en 50,000, ¿cómo ves? Ah, pues dame 100. ¿Y tú qué? A la bestia. Ahí manejan de millones en llamadas, ¿no? O sea, ya utilizan millones en un rato. O sea, mucha gente desprecia la central de abastos en los estados. Pero si un día te metes y escuchas cómo son sus transacciones, son monstruosísimas, ¿no? Manches. Toneladas, millones. O sea, creo que la transacción más baja, así bajita la mano, son como de 1,000,000 y algo diarios, entrando y saliendo por cantidades enormes. Dios. Súper loco las cantidades que manejan ahí. Que hay gente que se molesta con viejos, principalmente amas de casa, quieren una jubilación y dice, pero si no trabajaron, su trabajo fue cuidar de sus hijos mientras pues hoy iba a trabajar. No sé, hay gente muy imbécil. O sea, hay gente que sí, o sea, necesitan esa pensión y luego pues no les quieren dar trabajo. O sea, la gente quiere trabajar y luego la sacan de trabajar. Pues amigos, si tampoco le vas a dar trabajo, ¿qué opción le das? Dale su pensioncita, ¿cuál es el problema? Ya trabajó, ya dio su vida por otras personas que le den su pensioncita. 148,000 inmuebles de México máximo. No sé qué es eso. No entiendo. ¿Estás comparando mi cámara de comercio con la tuya? Ten cuidado, porque eso no lo encuentras en la IA, Te tienes que leer el código de comercio y el actual, Y se actualiza cada año, o mínimo, como máximo cada año. Y a veces tienen derogaciones temporales y por meses. Entonces, no sé. No sé a qué te refieres. ¿348,000 en inmuebles? ¿O 348,000 inmuebles? O sea, si tengo 500,000 inmuebles, ¿tengo que vender nada más 348 y luego vender el resto? ¿Cómo? Explícame la ley, por favor. Y con los demás. El ¿De capitalismo acuerdo a qué no sección, solo artículo fatiga al del cuerpo, Código de Comercio, por también a favor, la Whitesett? conciencia. Convierte Complementa al bien la trabajador en información. engranaje, en instrumento y en sombra. Y en esa lógica, incluso el que escapa de la pobreza termina sirviendo al mismo sistema que lo oprimía, Sí. repitiendo sus violencias y Es un creyendo que ciclo de acumular lo violencia redime. sistemática por Aunque medio peor del aún, capital. esa Sí. acumulación y esa movilidad social nunca llegue y solo sea una ilusión, un sueño para el que se está preparando. Así, en lugar de reconocer la lucha compartida, se perpetúa una jerarquía que deshumaniza al otro. Ey. Quizá por eso también se han vuelto tan populares los memes altamente ofensivos entre países latinoamericanos, donde en lugar de unirnos, colaborar y admirarnos mutuamente,
surgen contenidos Olivia vulgares y xenófobos ¿Qué? que reflejan una mezcla tóxica de nacionalismos rancios y aspiracionismos etnoclasistas que Ah. encarnan, en esencia, Yo antes tenía la visión de que los memes eran como el reflejo de cosas de manera cómica, pero obviamente reflejando una realidad. Pero ahora ya los tomo nada más como entretenimiento, porque últimamente con la intervención de los medios de agencias de publicidad y todas esas cosas, ya hay muchos memes que ya son creados por agencias. Es como, le han quitado el chiste, ¿por qué siempre tiene que arruinar lo que más me gusta? Reducir las trabas burocráticas hace el crecimiento económico de un país. Sí, pero en algunas cosas, no en todas. Hay cosas que no deberían ser un negocio. Gente, un consejito. 2 de agua por 1 de arroz. Que son chistosos, sí, ya sé. La sabiduría no consiste en no cometer errores, sino en cometer el mismo error 2 veces. El pasado es un maestro, no una residencia. Ok, gran consejo. el mismo síndrome de Doña Florinda, pero a nivel geopolítico. Ey. Un chauvinismo digital donde mexicanos claman superioridad económica y cultural sobre el resto de la región. Es la a verdad. pesar de nuestros terribles problemas Cuando pocas es cierto veces algo, no compartidos podemos en el negarlo, resto del ¿sabes? continente. Peruanos presumiendo supremacía histórica, gastronómica y ¿Todo es cultural Perú? respecto a sus vecinos y países similares como México. O argentinos que intentan Perú, suéltame, estás obsesionado conmigo. desmarcar a su país del continente apelando a supuestos méritos étnicos y genéticos Soy que, blanco. según Estoy esa orgulloso. lógica, los Ay, acercarían sí. más a la ¿Se civilización. acuerdan cuando en Argentina un expresidente dijo eso de sí, los mexicanos fueron conquistados y nosotros, casi todos fueron conquistados por los españoles, pero nosotros llegamos en barco a tomar posesión de la tierra. Entonces, wow, tener siempre una olla preparada. Ey, síndrome de Doña Florinda, tener una olla siempre preparada. Y los alejarían de la barbarie de su propio vecindario geopolítico. Del mismo modo, dentro de México ya se está volviendo costumbre que en diciembre y enero florezca el Los clasismo hambriados. más absurdo entre ciertos miembros de la tienda Costco, quienes Sí, por alguna los estúpida hambriados del razón Costco. creen que comprar en una tienda mayorista estadounidense les otorga estatus social. La Otros, cosa más estúpida. consciente o inconscientemente, creen que Sí, no, viajar consciente por el que mundo se y le descubrió que compartir sus trataba de fotos después en así. Instagram Sí, equivale había a una escuchado especie eso. de consagración simbólica, un ritual de Ay, validación no. que confirma ante su círculo que ellos lo han logrado. Yo solo tengo una opinión en general. O sea, digamos que después de tantas meditaciones y hablar con tanta gente, yo llegué a la conclusión de que pensamientos de mierda vienen de gente de mierda. Así de sencillo. Así de sencillo, ¿eh? No necesitas más. O sea, si alguien dice de manera no irónica o para hacer reír o hacer un chiste medio basado, ¿no? Pues porque se entiende, ¿no? Yo he dicho chistes medio gandallas o bromas medio culés, ¿no? Pero en pro de hacer reír a un cuate o cosas así, ¿no? O sea, me he echado, entre comillas, factos que digo, bueno, está bien. O sea, pero no me reflejan a mí, simplemente es como de... está gracioso, ¿no? Es gracioso a veces incomodar a ciertas personas y también se ríen conmigo, entonces... está bien, ¿no? O sea, yo tengo una amiga que es feminista y si luego hacemos chistes así medio... Bueno, no medio, muy machistas. Muy machistas. Y la verdad, ¿no? O sea, pero es por broma, o sea, sabemos, tenemos una relación donde pues estas cosas son de broma. No las enseñamos ni nunca las diríamos en serio. Pero cuando escuchamos a gente que lo dice en serio, sabemos que en efecto, pensamientos de mierda viene de gente de mierda. Así de sencillo. Arturo Costa dice: estoy viendo escondido tu directo. Que no te descubran. ¿O Bienes de qué muebles. servirían esas fotos guardadas Tú para hace uno rato mismo? pusiste bienes inmuebles. Si no A se ver, ¿cuál es la muestran, diferencia entre es como bienes si muebles no y bienes hubiera inmuebles? sucedido. ¿Los bienes inmuebles Muchos son más, también cosas quizá o los no más son cosas? ingenuos, piensan que tener un iPhone los acerca automáticamente a la sofisticación y al futuro, o que estudiar en una escuela A ver, Whitezeta, por favor, dime, por favor, código de comercio. Eso es del código de comercio del código civil. ¿Y si es del código civil de qué estado? Por favor. ¿Y por qué testigo para mayo? O sea, nada más en mayo podemos hacer la transacción o cómo estuvo. De acuerdo al artículo, de qué código, en qué sección, cómo se arregla esto.
¿Cómo contacto al notario? ¿Cuál es el procedimiento para el notario para que haga la remisión de cuentas y la adquisición de contratos? Cuando dicen el pobre es pobre porque quiere salir corriendo. Sí, 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 sí. El pobre es pobre. El inicio fue con comercio extranjero. ¿De qué hablas? Dice la felicidad no es tener lo que quieres, sino querer lo que tienes. Ah, eso es cierto. Ah, y Andrés nos ha dado la clave de la felicidad. Eso es cierto. O sea, ¿por qué desear lo que no tienes si es mejor apreciar lo que sí tienes? Como una familia, tu comidita, tu caldito rico. Sí, claro. Hay que aprender a satisfacernos con lo que tenemos. Y lo que no, pues si llega, bienvenido. Y si no, pues ya ni modo. Me gusta esa actitud, Andrés Felipe. El límite es más bajo que en Perú, siendo solo 5,000 pesos. No entiendo qué. Y encima pide testigos. Es raro, porque no sé, siento que lo estás tomando muy de la IA y no funciona así, ¿eh? Lo sé porque yo he estudiado el código de comercio, pero pues tampoco estoy yendo a un seminario de código de comercio, ¿verdad? Por eso me quedé con, ¿de qué hablas tú? Pero a ver, dime, por favor, ¿es el código de comercio o es el código civil? Y si es código civil, ¿de qué estado? ¿Y qué relación tiene con los aspectos de la Constitución? Muchas gracias. Zona de confort es un lugar hermoso, pero nada crece allí. Oye, pero por algo se llama zona de confort, ¿sabes? O sea, es confortante. La privada los coloca por encima de quienes estudian en el sistema público. O más recientemente, ¡Arriba el sistema gente público! que defiende la ¡Viva la educación gentrificación. pública! En todos estos Todo casos, conocimiento se trata de es pensamientos bueno si se aplica profundamente bien, influenciados sin por la importar su promesa, procedencia. más estética que real, Siempre de un científico y estilo de bien vida comprobado. ligado al consumo más elevado, sofisticado y codearse Convertí con un gente video. ya no solo de estratos económicos superiores, sino incluso y con suerte Convertí un video con de 18 personas minutos en de 2 otros horas. países más avanzados, casi siempre más blancos, y con ello acercarse, por lo menos en sus fantasías más profundas, al hedonista club de lo bello, lo blanco y lo civilizado. Lo blanco es Al limpio. tiempo que se alejan de lo naco, lo indígena, lo corriente, lo popular, Por eso, y esta vez sí, por eso el cartón es conjugando el corriente, malinchismo propuesto en el enfoque de Ton, güey. alejarse de lo Ay, nacional. no. En nuestro caso, Es broma, es de lo broma, es mexicano. broma, Sin duda, el síndrome de Doña Florinda no es tan Doña, sencillo ve a de descansar, explicar Arturo como Costa. que es gente que se cree más que los demás nomás porque sí. Los porqués son más profundos de lo que parecen, y este video es solo un acercamiento más. Ahora déjame tu opinión. ¿Conoces a alguien con el síndrome de Doña Florinda? ¿Qué crees que sea lo que los motiva a pensar y actuar así? Comparte tus ideas, que siempre son valiosas. Dale me gusta si realmente te gustó este video y compártelo si lo crees justo. De mi parte sería todo. Nos vemos en el próximo video. Quiero que estés bien y hasta luego. Chao, 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 chao. Dice, ahora me doy cuenta que cuando le pides algo a tus padres y te lo dan, te quedas pensando que una mezcla de felicidad y tristeza. La ves porque sabes que cada regalo son horas de trabajo duro. Sí, es triste, ¿eh? Es triste. Pero, pues bueno. O sea, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vivimos en un mundo muy cruel, la verdad. Donde el egoísmo y el buscar pisotear a otros para sobresalir o sobrevivir tan siquiera es una ley básica. Pero bueno. Creo que ya muchas cosas ya las dije. La neta, caca. El aspiracionismo, caca. Doña Florinda, caca. Como digo, pensamientos de caca vienen de gente de caca. Como el tío Rich. Entonces, bueno. Eddie Levat, pues excelente video. Gran, la meritocracia. Eso existe. Y bueno, Eddie Levat, excelente video. Un tema muy interesante. Y vaya, como mexicanos, ¿cómo duele, eh? Debemos regresar a pensar en los demás. Pero pues también, o sea, son procesos. Así como llegamos a un proceso en el cual el resultado fue ser egoístas, ser hedonistas y centrarnos en tener la próxima bolsa Gucci, poco a poco espero que entremos en un proceso donde todo eso sea lo contrario, ¿vale? Así que bueno, Eddie Levat, excelente video. Y déjame decirte que si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido, me mandas un mensaje porque lo vuelvo inmediato sin excusas ni pero. Adiós.